Factibilidad de vida en otros planetas. Esa es la primera. ¿Sí? ¿Sigue? Punto de partida. Sí. Ahora, ok. Primero, ok. Hay varios puntos de partida para considerar el tema de la factibilidad humana en otros planetas. Próxima. Voy a presentar dos que me parecen que dan un marco de referencia integral para una conversación a profundidad. Próximo. El primer punto de partida lo llamo la evolución física cósmica de nuestro planeta. Próxima. El segundo es el origen de la energía cósmica espiritual de la humanidad. Próximo. La evolución física cósmica de nuestro planeta. Todos conocemos la más reciente teoría de los científicos cosmólogos, la llamada el Big Bang, y su super explosión cósmica que supuestamente da origen a todo el universo en una impresionante onda energética que se expande creando el espacio físico y el tiempo de su evolución. No me detengo en la descripción que ellos dan, pues no es este el punto de interés para nuestro tema. Me concentro en el resultado presente de esa evolución cósmica que crea el universo que hoy conocemos por las impresionantes fotos del espacio profundo con sus miles de galaxias y sus millonadas de estrellas tomadas por el telescopio Hubble. Y ustedes están viendo, antes, al anterior, y ustedes están viendo ahí esa fotografía que ya se ha hecho pues parte de nuestro patrimonio universal. Esta es apenas una porción de todas las galaxias que tiene fotografiados ese Hubble, pero que cuando ustedes la ven en pantalla grande, eso es como si estuvieran viendo a la galaxia nuestra. Cada puntito luminoso es una galaxia. Es absolutamente impresionante. Si nunca la han visto, les recomiendo que la vean porque lo deja a uno verdaderamente pasmado de la belleza y la profundidad. Bueno, ahora sí, la próxima. Y entre todas esas está nuestra imponente galaxia, la Vía Láctea. Próxima. Nuestro sistema solar, en la Vía Láctea se encuentra la Madre Tierra junto con sus planetas hermanos que constituyen nuestro sistema solar. Veamos primero ahora la biodiversidad que alberga nuestro planeta como una primera fuente de referencia. Próxima. Hablar de otros planetas sin tener una imagen fresca de lo que el nuestro planeta tiene como biodiversidad es perder el marco de referencia que nos puede ayudar a hacer la reflexión que deseamos. Próxima. La Enciclopedia de la Vida calcula que se ha descubierto 1.9 millones de especies. La misma enciclopedia calcula que puede haber como 8.7 millones de especies en total. Próxima. Actualmente, la ciencia ha descrito aproximadamente entre 1.5 y 2 millones de especies. La próxima. También se sabe que el 99% de todas las especies que alguna vez han existido en la Tierra están extintas. Próxima. Ahorita vamos a ver tres tablas de biodiversidad del planeta como especie y número. Yo no puedo ni siquiera leer ese número de insectos porque el número de
Si alguien sabe cómo leer ese número de... Sí, se dice 10 millones y pico. Bueno, no, son 10.500.000 millones, No, creo. no, sí es. Algo así. Hormigas anda por ahí más o menos. Moscas, 127.500 millones. Gallo y gallinas, 23.000 millones. El humano, apenas 8.000. Rata, 4.000 millones. Cerdos, 977.000 millones. Próxima. Y tenemos también a paloma, 400.000. Cabra, 375 millones. Ah, no, perdón, 400.000. Millones, sí, está 430 bien. millones. Perro, 300 millones. Gato, 250 millones. Búfalo, 190 millones. Caballo, 60 millones. Chimpancés, 200.000. Oso polar, 22.000 a 27.000. Y este está que se va, que se va, que se va. León, 16.500 a 30.000, otro que está especie en peligro. Tigre, ni hablar, 3.890. Oso panda, 2.000 apenas. Este sí está decretado serie en peligro de extinción. Ahora en plantas tenemos musgos y hepáticas, 19.900, algas, 27.000, otras 70.000. Total de especies descritas, 1.660.576. Próxima. Vamos ahorita a extrapolar datos de todo lo que hemos dicho. Un planeta vivo con similar número de años de evolución como el nuestro podría teóricamente albergar un número similar de especies vivas a las que actualmente tenemos. Próxima. Las razones son varias. Dichos planetas tendrían las condiciones y elementos que requiere la presencia de vida vegetal y animal para existir, tales como tener una atmósfera respirable que contenga los elementos químicos. No, te adelantaste. Perdón que sí. Una atmósfera respirable que contenga los elementos químicos que permitan a los seres vivos respirar. Ahora sí, seguimos extrapolando. Que tuvieran el agua suficiente para que todos los seres vivos puedan vivir en ella, además de proporcionar el agua suficiente para beber según su especie y necesidades. Próxima. Que el clima tuviera los ciclos atmosféricos que crearan los ciclos de germinación, nacimiento y maduración de los frutos, plantas y cereales que les sirviera de sustento para su crecimiento y sostenimiento. Próximo. Que dichos ciclos renovaran el suelo de manera que tuviera cíclicamente los nutrientes necesarios para que se diera el crecimiento de las plantas, frutas y demás especies vegetales comestibles. Próximo. Que además tuviera las materias primas, tales como madera, metales, piedra y compuestos químicos, para que el hombre pudiera satisfacer sus necesidades básicas como vivienda, vestido, utensilios de cocina, muebles y comida para sobrevivir. Próxima. ¿Cuántos posibles planetas existen en nuestras galaxias que tengan estas condiciones? Los dos planetas del grupo más parecidos a la Tierra son el Kepler 438b, que es el blanco al lado de la Tierra, y el Kepler 442b. El nombre Kepler es el nombre del telescopio que los encontró. Ambos orbitan alrededor de estrellas enanas rojas que son más pequeñas y más frías que nuestro Sol. Kepler 438b gira alrededor de su estrella cada 35 días, mientras que Kepler 442b
completa una órbita cada 112 días. Próxima. Analizando datos adicionales dados por el Kepler, en el 2020, un estudio calculó que la Vía Láctea podría albergar hasta 6.000 millones de planetas terrestres, mientras que otro estudio estimó que en unos 300 millones el número de posibles planetas habitables en nuestra galaxia solamente. Eso fue un estudio de octubre 2021. Posibles planetas habitados. Tomemos el número más bajo, el de 300 millones de posibles planetas habitables, y siendo mucho más conservadores, digamos que de estos potenciales 300 millones, apenas el 3% están en el mismo estadio evolutivo que la Tierra. Estos serían potencialmente 9 millones de posibles planetas habitables. Próxima. Siendo aún menos optimistas, digamos que apenas el 1% de estos 300 millones realmente se parece a nuestro planeta en un estadio similar de evolución. Este bajísimo porcentaje representa, aún así, 3 millones de posibles planetas similares al nuestro en su estado evolutivo. Próximo. ¿Qué nos hace pensar que en un número tan probablemente alto no se encuentren varias especies humanas, diferentes, claro está, a nuestros rasgos físicos externos? Diferentes en ese aspecto físico externo, sin embargo, con las características y cualidades de nuestra especie humana, es decir, con habilidad para razonar. Espérate que se me perdió. Ah, sí. No. Habilidad para Razonar, inventar, curiosidad por averiguar, temeridad para explorar, imaginación para manifestar emociones y sentimientos a través de la música, de la pintura, la escultura, la poesía, la ficción, el drama, la danza y toda otra forma alterna de expresión. Slide 14, ¿sí? Estos seres humanos, similares a nosotros en su estado de evolución, se harían las mismas preguntas, existenciales sobre el sentido de la vida, el porqué del sufrimiento, la presencia innegable de la maldad y obviamente qué ocurre después de la transición al final de nuestra vida corporal. Próxima. ¿Y por qué no se comunican con nosotros? Pregunta infantil, pues si se encuentran en una etapa de evolución colectiva similar a la nuestra, todavía no han encontrado el medio eficaz para hacer dicha comunicación. De la misma forma que nosotros no hemos encontrado dicho medio para comunicarnos con ellos. Próxima. ¿Posibles planetas habitados? Sí. Por el contrario, son seres humanos, muchos más avanzados que nosotros en su evolución científica, a la par que también han avanzado en su evolución de conciencia, ética y aplicación de una moralidad que les permita vivir sin nuestro nivel de agresividad. Serán supremamente conscientes del cuidado que tienen que tener antes de hacer contacto con nosotros, dado nuestro estadio de inmadurez colectiva. Dándole crédito de veracidad al fenómeno de los ovnis, se puede concluir que dichos contactos han sido muy cuidadosos precisamente porque nuestra reacción inmediata es de confrontación, de defensa contra aquel que es declarado enseguida como un enemigo peligroso. Próxima. La pregunta del millón. ¿Qué opinan? ¿Hay posibilidad de que haya especies humanas habitando en los potenciales 3 millones de posibles planetas similares al nuestro en su estado evolutivo?
Guárdenla en la mente porque eso lo vamos a tocar al final. Segundo punto de partida. La evolución de la energía colectiva, energía cósmica espiritual. Además de la teoría de la evolución de la especie humana, tenemos una segunda y poderosa explicación. La creación del hombre por una fuente de energía cósmica espiritual a la que llamamos Dios. Los promulgadores de esa fuente no se le llaman científicos, sino profetas, portavoces de Dios, sus manifestaciones. Próxima. Ellos han afirmado constantemente a lo largo de la historia de la humanidad que la creación entera del universo visible y conocible hoy día ha sido el producto de esa fuente creadora que tiene la capacidad y el poder de crear no solo uno, sino cientos de miles de galaxias, de soles y de planetas. Próxima. El origen del hombre es producto de una creación directa de este ser que le crea a su imagen y semejanza. Próxima. En ese momento se convierte en la expresión más perfecta de lo que él es en su inconmensurable e incognoscible esencia. Próxima. La humanidad en otros planetas. Si este poder universal es la fuente, no de una, sino de miles de galaxias, cada una con millones de estrellas y otros tantos millones de planetas en cada una de ellas, ¿por qué se iba a restringir que en estos posibles planetas habitables no creara esta energía universal espiritual otras razas humanas con el mismo origen divino y con la misma imagen y semejanza con que hemos sido creados nosotros? Muchos planetas, muchas razas humanas. ¿Por qué iba Dios a crear un universo plagado de planetas habitables y no los iba a poblar con ejemplares de la raza humana como lo hizo con nuestro pequeñísimo planeta? La lógica de la creación física del universo fuertemente sugiere que este ha sido creado, el universo, para que sea la raza humana en toda su amplitud quien habite en todos los planetas aptos para que en ellos viva el hombre. Creo que hay otra más. Como la máxima expresión del poder creador, ¿no? Sí. Ok. Hay una más. Conclusión. Estamos solos en este bello planeta azul, verde, lujuriosamente lleno de miles y millones de especies animales y vegetales, ¿y nosotros? ¿O somos apenas el único de los miles de planetas habitables de nuestra galaxia? Otro. Pongámoslo a consideración con nuestras reflexiones de mente, corazón y espíritu. ¿Qué opinan? ¿Hay posibilidad de que haya especies humanas habitando en las potenciales 3 millones de posibles planetas similares a nuestro en su estado evolutivo? Y ahí termina pues la presentación. Bueno, muy buena presentación. Muy bueno, muy bueno. Tenete, Reinaldo. Buena introducción. Gracias. Comentarios, reacciones. Humberto, libera tu micrófono. A ver si te oímos esta vez. Ahí sí. Sí, te oímos. Bueno, como básicamente esto es una especulación porque no Voy tenemos... a salir y a entrar porque estoy torcido aquí, ¿ok? Ya ven. Dale. Está torcido, no sé qué le pasó. Lo Sigue. cogió un extraterrestre y lo torció. Yo creo que voy a hacer lo mismo. ¿Por qué estás torcido? Intentar ¿En el mismo otra cosa. No, es intentar en la misma... Es que estaba muy mal el audio.
Ok. en el computador. Voy a intentarlo nuevamente. Sigue Humberto. Estaba diciendo que, pues, lo que ha dicho eh, Reinaldo. Reinaldo es, pues, es una especulación en el fondo de saber si hay, no necesariamente que sean razas humanas en otros, en otros planetas, porque no se sabe. La lógica indicaría que no tenemos por qué ser únicos en todo ese universo que él nos ha mostrado. Y en ese sentido, eh, también voy a leerles un poquito de la introducción de un libro que se llama El Camino al Despertar de, de un budista, un maestro budista, que también habla más o menos del mismo tema, pero en este sentido. Él habla que cuando el Buda llega al despertar, o sea, lo entiendo yo como que trasciende, eh, eso permite muchas cosas. Y entonces dice que eso le permite a cualquier ser humano estar en cualquier parte y en cualquier estadio. Dice, cuando el Buda vivía y enseñaba en la sociedad humana, era percibido bajo una forma humana, pero los seres no son idénticos en todos los sitios. En ciertos mundos, los seres pueden tener un cuerpo hueco, desprovisto de órganos internos, o estar dotados de 4 cabezas y 4 brazos, o bien comunicarse sin mover los labios ni emitiendo sonidos. Si tales seres asistiesen a las enseñanzas del Buda, este se manifestaría bajo formas de estos seres y su discurso no se pronunciaría en un idioma de género humano, sino que estos seres escucharían la enseñanza en su propio lenguaje. Tal es el poder del despertar, es lo que tratan de decir, del trascender, ¿no? Creerlo o no creerlo es muy fregado porque nadie lo ha visto, y en el mismo sentido de lo que está expresando Reinaldo, pues uno solamente llega como a especular y a creer por la razón de que no, necesariamente no somos los únicos seres pensantes, ¿no? Buenísimo, buenísimo eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre este tema? Daniel. Muchísimas gracias, Reinaldo. Muy interesante. Yo quería hacer una tarea así como la que hizo Reinaldo, tan chévere. Y me senté en el computador, dizque a hacer mi PowerPoint. Y apenas puse el título, me dio conciencia culpable. Se necesitan tantos conocimientos, pero tantos conocimientos para hablar de una sola cosa de las que Reinaldo propuso ahorita, ¿no? Es infinito, ¿no? ¿Se acuerdan nuestra reunión sobre enigmas del universo? Creo que Reinaldo, 200.485.728 enigmas en tu exposición, Reinaldo. Es chéverísimo cómo queda uno anonadado de el tamaño impresionante que puede tener el conocimiento, ¿no? Entonces dije, no, es mucha estafa pretender uno sin saber nada de nada hacer esa cosa. Entonces, ahorita que Reinaldo, pues con tanta valentía mostró eso tan chévere, se me ocurrió que tal vez sí podía participarles una pequeña meditación al respecto. Y cuando leyó a Siddhartha Sánchez, dije yo, claro, la meditación individual que uno haga sobre esa mano de conocimientos tan chévere, pues puede ser útil. Entonces, por eso levanté la mano, porque puedo colaborar con una pequeña meditación pidiendo excusas de la ignorancia tan berraca que voy a mostrar. Pero bueno, creo que si
ninguno de nosotros aquí podría hacer alarde de conocimientos. Entonces, entre ignorantes, pues es bonito uno especular un poquito, ¿no es cierto? Yo no creo que haya seres humanos fuera de nosotros. Y mi meditación, así rápidamente, improvisando sobre tres digamos, como especulaciones, como dice Humberto. La primera especulación es bien simple, ¿no? En algún momento la evolución se presenta como un juego aleatorio de los elementos del universo que se conjugan para ir hacia la producción, para ir hacia adelante. Si eso es válido, porque no es tan especulativo, es bastante científico, ¿no? Que la evolución se hizo a base de elementos aleatorios. Si eso es cierto, con esos números que nos da Reinaldo, es absolutamente imposible que la forma como evolucionamos para llegar a ser los humanos, lo que somos ahorita, se repita en ninguna otra parte. Por matemáticas es imposible que se repita aleatoriamente lo mismo. Entonces, si ha habido evolución en algún otro sitio del universo, necesariamente parece ser que produciría seres completamente distintos. Ese sería el primer argumento para no creer en que hay seres humanos. El segundo, no es muy sólido porque es especulativo como todo lo que hablemos hoy. El segundo es un poquito menos especulativo, y es que sí sabemos que la ley de la gravedad se comporta completamente diferente en cada sitio del universo. Ya gracias a Einstein ya sabemos que el espacio-tiempo tiene unas leyes muy particulares y se va desarrollando sus leyes a medida que uno se mueve en el universo. Es muy chévere que el concepto de universo sea tan undívago, ¿no? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el espacio? El espacio es la oscuridad total. ¿Y qué se opone al espacio? Creo yo, especulativamente, yo con yo, la luz, ¿no? En el momento en que aparece una estrella y la energía se manifiesta en forma de luz, creo, aunque soy muy ignorante, creo que ese proceso sí ya lo recorrimos y lo puedo dar en mi tercer argumento también. Entonces, todos los elementos, no se dice, ¿cómo se dice la tabla periódica? Así, elemento, ¿no? Los elementos. Todos los elementos del universo, si es que no hay diferentes a los que nosotros conocemos, se comportan de manera distinta según la gravedad. Yo sé, por ejemplo, que en Neptuno los gases son líquidos, porque la temperatura y la gravedad de Neptuno es muchísimo más alta que la de la Tierra. Y sé que en Neptuno el hielo es roca pura, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos se comportan de manera diferente en cada sitio del universo. Si eso es así, el ser humano que conocemos aquí en la Tierra no se puede replicar en ninguna otra parte del universo. Vuelve a ser otra vez un divaga la vaina, porque podría haber otro tipo de seres interesantes. Déjame mis tres y después me peleas, ¿sí? Perfecto, excelente. Mi última meditación es mucho más sólida. El universo para mí ha dado 3 pasos para llegar a nosotros. El primer paso, lo del Big Bang. Hay un problema grave con el Big Bang porque lo están revaluando en este instante, ¿no? Si consultan
libros serios, verán que hay muchos científicos que están dudando del Big Bang. Pero eso es especulativo, ¿no? Eso es como las cifras de insectos que hay en el mundo. La cifra de insectos que hay en el mundo es imposible de calcular. Pero bueno, chévere dar esa cifra tan espectacular que nos dio Reinaldo. Entonces, el primer paso fue la materia. Y la materia sí me gusta a mí como tema porque encaja conmigo. Es la dualidad total, ¿no? Materia y energía. No hay energía si no hay materia y no hay materia que no tenga su propia energía. ¿Y cuánto se demoraron los elementos para dar un siguiente paso? Miles de millones de años. Cualquier cifra que uno dé, 7.000 millones de 7.000 miles de millones de años o lo que sea. El segundo paso fue la aparición de la vida. Ese también es un conocimiento sólido porque, como muy bien nos lo presentó Reinaldo, la vida está bastante bien estudiada y tenemos muchísimos datos sólidos sobre qué es la vida, cómo se comporta la vida en nuestro planeta. Pero vuelvo a mi argumento. ¿Cuánto tiempo se demoró la vida para llegar a nosotros? 6.000 millones, 4.000 millones de años. Una chichonera de años, la cosa más impresionante. Tiene de encantador que es bellísimo, ¿no? Estudiar zoología, botánica, biología, es de las cosas más hermosas del mundo, con los datos que dio Reinaldo, queda uno enamorado, ¿no? Cosa tan espectacular es la vida, qué cantidades de cosas tan impresionantes la vida ha producido. Y el tercer paso es la aparición de la conciencia. La vida se hace consciente a sí misma. Este paso es muy chévere porque está en la infancia de la preinfancia. Llevamos 1 milloncito de años, un hito. Contra miles de millones llevamos un milloncito de años siendo humanos. Entonces ahí es donde mi argumento lo puedo cerrar. Los humanos hasta ahora estamos comenzando. Si nos dan unos miles de millones de años, ¿a dónde irá a llegar la humanidad? Entonces, en vez de pensar, perdóname en un instante, Julio, lo llamo entre un momentico, que es que estoy en reunión, ¿sí? ¿Dónde está? ¿En su casa? Ojalá, chao, adiós. Perdón, qué pena. Me perdí. Milloncito. ¿Alguien me puede ayudar en qué iba? La conciencia. La conciencia. El ser, el saber que se sabe. Eso en el humano es tan chévere, pero solamente un tiempito. Entonces, fíjense, si tenemos mucha más cantidad de tiempo para seguir siendo humanos, no tenemos ni idea a dónde diablos vaya a llegar esa posibilidad. Y de eso sí tenemos muchos datos, un montón de datos muy chéveres. Hace nomás 400 añitos nomás, un poquitico de nada de años, si usted le hubiera dicho a Isabel la Católica o a Cristóbal Colón que en 400 añitos el viaje absurdo y estúpido que estaba programando Colón se iba a hacer en 10 horas, como lo hizo Memo ayer o antier, que me dejó aterrado, antes de que yo hablara con Memo, y el tipo ya estaba hablando con Pedrito. Fíjense
cómo el ser humano ha ido asimilando las cosas y apropiándoselas de chévere. Entonces, yo no creo que el futuro ni la posibilidad del universo sea que haya más seres humanos. Yo lo que creo que el futuro y la posibilidad del universo es desarrollarnos hacia no tenemos ni puta idea dónde, hacia algo tan grandioso y tan glorioso. Y fíjense en lo chévere para terminar mi argumento. El hombre ha dado 3 estructuras y 3 pasos muy chéveres para irse acomodando al conocimiento e ir manejando el conocimiento de manera tan agradable. El primer paso que dio el hombre fue la religión, y eso no cae en cuenta todo el mundo. Y la primera religiosidad que hubo fue absolutamente infantil y visual. Vieron el sol y quedaron enamorados del sol, vieron la luna y quedaron enamorados de la luna, vieron la tierra y quedaron enamorados de la tierra, y entonces crearon al sol como Dios, a la luna como Dios, a la tierra como Dios. Y ese concepto del Dios era solamente humildad de la humanidad para medio explicarse los 2 grandes milagros que el hombre siempre ha sentido que lo conmocionan y lo conmueven. El primero, la vida en sí mismo. Y el segundo, la muerte, desaparecer. Y con esa, ¿cómo diríamos?, idea clavada, la desaparición de la muerte se bota en ese mano de religiosidad tan chévere de las primeras civilizaciones. La segunda estructura que el hombre se inventó fue el arte, la posibilidad de sacar de sí mismo y comunicarle a los otros hombres tanto lo que sentía como lo que pensaba. Y igual que hacen los niños, lo hizo sin darse cuenta. No se dio cuenta de la posibilidad increíble. Si me creen que estoy diciendo mierda, voy a dar un ejemplito chéverísimo. ¿Cómo llegó el hombre a la palabra? ¿Y qué es la palabra? La elucubración mental absolutamente abstracta, o si me permiten, espiritual, de las posibilidades del cerebro o de la mente humana. Obviamente el tercer paso fue la ciencia, y entonces entendimos clarísimamente cantidades de interrogantes y cantidades de preguntas. Y entonces este cerebro, con religión, con arte y con ciencia, en vez de estar poniéndose a pelear de si el que manda es la religión o si la ciencia es más importante, no, sino manejando lo que tenemos con nuestro cerebro, a dónde irá a llegar el futuro del universo. Yo personalmente creo que no es a buscar más gente, no, es a crear una cosa inmensamente grande que llene ese inmenso universo que nos mostró Reinaldo. Perdonen si fui muy largo. Buenísimo, Daniel. Se da uno cuenta que no preparaste absolutamente nada. Qué improvisación tan maravillosa, oiga. De verdad. A ver, yo entiendo que tú me lo estás diciendo honestamente. Y Total. entiendo claro, y entiendo que la carcajada que sonó fue para mamarme gallo. Pero créanme, es mi concepto de la vida. Por eso lo puedo expresar tan fácilmente. Porque es lo que yo pienso. Ya, perdóname, qué pena, Álvaro, ya. Es por qué yo no he perdido la fe. Dale, tranquilo. ¿Por qué yo no he perdido la fe? Porque yo me siento glorioso en el Vaticano, porque para mí el Vaticano es la cosa más espectacular del mundo, porque es el producto del hombre, porque es que el hombre es mucha cosa y vamos hacia alguna parte. Uy, Álvaro, qué pena, dale. Álvaro. No, corto. Yo quería decirles que siento inmensa gratitud por lo que ha hecho Daniel y estoy más de acuerdo no podría estar. No sé si me exprese con lo que voy a decir ahora las cosas, pero lo primero es que
agradezco mucho toda la reflexión de Daniel y obviamente la presentación de Reinaldo. Yo creo que quedó absolutamente claro que no hay posibilidad, y lo decía tal vez, mejor dicho, sin falta, lo decía Daniel, quedó demostrada la incapacidad que hay otro planeta como la Tierra. Es decir, y en eso, digamos, me encanta la humildad creativa de Daniel, mejor dicho, es ser conscientes y hacer conciencia de que la realidad es infinitamente mayor de lo que nosotros estamos en capacidad de comprenderla. Y esa diversidad del universo, esas inmensas posibilidades de vida, no va a ser de especie humana. Y un poco yo creo que nos equivocamos al pretender creer que como no debemos estar solos, debe haber otras especies humanas en otra parte. Yo creo que no hay ninguna, mejor dicho, debe haber otras especies que no estemos solos, es posible, pero que se dé lo que se ha concretado en unos pocos millones de años en este planeta llamado Tierra y con esta especie humana, yo no creo que se repita ni creo que se dé. Yo creo, sin tener ningún soporte científico, que sí existen otras formas de eso que llamamos vida, porque entre otras cosas, no necesaria, ¿qué es la vida? Mucho la vida es nosotros tenemos elementos para teorizar, para con todo derecho construir sobre lo que es nuestra vida por las condiciones específicas que tiene nuestro planeta. Pero es difícil que se dé otra cosa igual. Yo no creo, un poco para cerrar en ese sentido, ese primer punto, no creo que haya otra especie parecida a la especie humana, no creo que haya otro planeta, porque es demasiada la información que hay y la realidad que hay del tamaño del universo para que se den las condiciones que se dieron o que se han dado para que exista la especie humana. No quiero alargarme más, sí, pero quiero volver al comienzo de mi comentario, y es una gratitud a Daniel por la humildad que tiene al hacer el acercamiento a la posibilidad de que hay otras formas de vida. Pensar que nosotros, evidentemente, no es que no estemos a la altura, pero es decir, la capacidad nuestra de entender eso y dominar esto, no lo sé. Y me iría a una de las conclusiones sabias de Daniel, tenemos una cantidad de elementos que ya hemos demostrado que podemos manejarlo a nivel del arte, a nivel de la música, a nivel del crecimiento espiritual, a un nivel inmenso, para hacer de la vida en este planeta algo mejor que lo que otros han construido y que de pronto nosotros también hayamos hecho. De manera que he demostrado para mí, que he demostrado que no hay posibilidad de que haya otras especies humanas, otras formas de vida. ¿Cuál vida? No sabría decir. Eso sí lo creo, eso sí lo creo. Y me parece que nosotros debemos es trabajar con lo que tenemos. Eso no quiere decir renunciar a tener mucho más, porque precisamente todo lo que hemos hecho como especie ha sido, no necesariamente bienestar para todos, pero sí bienestar. Es cuestión de que como especie hagamos ajustes, reflexionemos sobre qué nos espera si no hacemos nada, etcétera. Pero bueno, gracias, Daniel. Qué bien, Álvaro. Sigue la mano levantada de Leonidas. Adelante, Leonidas. Gracias. Mira, yo quería unirme a lo que han dicho, especialmente Daniel y Álvaro. Y una de las razones, yo quería preguntarle, tal vez a Reinaldo sepa, es decir, ¿cómo hacen para, en esa inmensidad de datos acerca de millones de planetas, ir reduciendo las condiciones, como tratando de asimilarse hacia qué pasó acá? Pero ¿cómo se hace eso si eso son absolutamente, no se mencionan datos? Se va reduciendo los números como con cierta intención de mostrar una posibilidad que es muy baja, pero nadie dice, no, es que en alguna parte se observó verde, por decir algo, o fíjense que nomás aquí buscando en las cercanías, bueno, ya se descubrió agua
en Marte. Perfecto. Pero las condiciones de vida en Marte, aún las que hubo hace millones de años, no son las de la Tierra. La gravedad, los vientos, la atmósfera, todo es absolutamente diferente. Ahí radica la grandeza, por decirlo así, del hombre, en que en un medio, en un proceso de evolución logró o ha logrado lo que estamos viviendo. La calidad de vida y el tipo de vida en la forma en la cual la tenemos, que yo, al igual que Álvaro y Daniel, pienso que es absolutamente única e irrepetible. Habrá Qué bien. de golpe, o mejor dicho, pudiera, no sé qué tan en números, qué posibilidades haya de que haya algún tipo de vida que en todo caso tiene que ser, si existe, absolutamente diferente de lo que nosotros consideramos vida. Qué bueno, Leonidas. ¿Quién quiere seguir? Fernando estaba tomando notas furiosamente, creo. Fernando está tomando A ver si notas. trato de entender algo y no me duermo. Yo tengo, Álvaro. Sí, Darío, es antes de, no quisiera, no sé si tengamos el tiempo, pero a mí me apasiona, digamos, a pensar desde el punto de vista espiritual, como decía quizás en algún momento Daniel, perdóname si digo religioso, porque es decir, las dudas y la serie de cosas que se me ocurren tan difícil de seguir y analizar, y en eso quisiera un poco el apoyo de Fernando, es decir, a la luz de nuestra fe, a la luz de lo que hemos vivido nosotros y lo que ha vivido la especie humana de la fe, cómo juntar esas dos realidades, ¿no? Porque hay más de uno que se le complica mucho la vida cuando hacen la literalidad de la lectura de la Biblia, ¿no? Es bien difícil, es decir, encontrar un espacio armónico para poder pensar, y me gustaría mucho que si lo hacemos hoy, Fernando nos ayuda en algo ahora, es un poco a la luz de nuestra fe, cómo vemos la posibilidad de que existan otras formas de vida en otros planetas, donde haya otros paraísos terrenales. Ajá. Daniel, Fernando, yo quisiera hablar también. Daniel y Marcelino. Adelante. Daniel, estás con el micrófono cerrado. Yo tengo una respuesta, Álvaro. Si dejáramos de andar peleando hasta que hacemos pelear a las cosas, ¿no? Hacemos pelear a la Biblia con la ciencia. A ver si me funciona un poquitico esta idea, Álvaro. De pronto me sale chimba, pero bueno, tú me entiendes. Heráclito y Moisés coinciden. ¿Sabías de eso? ¿Habías pensado en eso? Heráclito es 2600 algo, y Moisés debió estar en 2800 algo escribiendo el Génesis, ¿sí? Fíjate la coincidencia tan chévere, ¿no? Para hace 2800 años, Heráclito ya estaba enunciando lo de los globitos de los cuales estaba formado todos los seres, y los llamó a esos globitos átomos. Átomo es la palabra griega para indicar átomo, sin división, y por eso se llamó átomos. 2800 o 2700 años después, en el 1830 y algo, el fulanito ese, que no me acuerdo cómo se llama, retoma la vaina de los átomos, y más o menos en estos 100 años llegamos a la Plan, y la Plan demuestra que todo el juego atómico está
completo si estudiamos los fotones, los átomos de la luz. O sea que desde Heráclito hasta Laplán, 2000 y pico de años para determinar la importancia de la luz, tanto a nivel científico como a todos los otros niveles. ¿Qué tal, Álvaro, a nivel poético la luz? ¿Qué tal a nivel artístico la luz? Etcétera, etcétera. Y déjese tan chévere, Álvaro. 2800 años antes, ¿qué escribe Moisés? En el comienzo todo era oscuridad y tinieblas. Y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. ¿Qué necesidad tenemos de poner a la Biblia a pelear con la ciencia? ¿Para qué? Por ignorantes, Álvaro. Porque la ignorancia es de un atrevido super subido. ¿Me pude explicar o no? Listo. Sí, correcto. Pero bueno, lo que me expresé se puede tomar como poner a pelear la Biblia con, no, para nada, y por el contrario, yo creo que ser capaces de hacer la lectura paralela, como lo has hecho con lo de Heráclito, me parece maravilloso, pero no tenía intención, ni creo además en que haya pelea, pero sí me parece súper interesante profundizar cada uno en su momento, lo que sea, sobre cómo ve su fe a la luz de estos hechos científicos. Fernando, Marcelino, Darío. Adelante, Fernando. A ver, sí, lo primero es hacer una confesión de fe, como lo han hecho ya ustedes, de que la ignorancia es inmensa, más grande que todo el universo que nos han querido presentar y nos logramos imaginar. Porque realmente somos más pequeños que un átomo comparados con toda esa inmensidad de realidad cósmica, ¿verdad? Y qué hay en cada sitio, el balance entre los astros, el balance entre las galaxias, todo ese movimiento que apenas si lo rasguñamos, imagino yo, con la ciencia que les estudia hoy en día, y obviamente nos queda mucho por conocer. Lo segundo, obviamente, creo que lo importante que nos puede presentar la Biblia en cuanto a este tema y desde esa dimensión de fe que pide Álvaro, a mí solo se me ocurre esto, y era lo que estaba pensando y tratando como de elaborar alguna idea cuando Daniel nos habla de esa tríada, ese triángulo, ¿no? De religión, arte, ciencia. Y lo puso lo primero como la religión. O sea, sabemos que religión es una relación, ¿no? Religar o unir o juntar. Y esa expresión religiosa es con respecto a qué o a quién. Desde ese punto de vista, hasta donde la Biblia lo dice con todos sus distintos géneros, ¿no? Y sabemos que hasta el capítulo 12 todo es un género literario, no es nada científico, no, es toda una manera como se relaciona el hombre con esa realidad que ve y quiere entender una explicación. Pero en la medida en que avanza esa curiosidad, por decirlo así, de cómo se relaciona con todas las maravillas que ve, va descubriendo que él es imagen y semejanza de algo o de alguien. Si eso es así, y esa es la experiencia de fe que tenemos, ¿no? Que somos un reflejo, una manifestación, a mí se me ocurre que todo el universo también es reflejo de algo o de alguien. Porque toda la sabiduría, la fuerza, la potencia, el misterio, el equilibrio, en fin, todo lo que podemos encontrar en el universo encuentra el origen. Desde nuestra fe decimos, hay un Dios que se nos está manifestando y nos da la capacidad limitadísima para nosotros de entender que esas fuerzas espirituales, esas fuerzas interiores son una realidad porque, dijéramos, alguien nos ha dado, nos ha
proporcionado esa capacidad de ser similar o semejante. Creo que esa es una manera como podríamos entender ese desarrollo de un proceso que también es muy lento, como es el desarrollo de la fe, el desarrollo de la credibilidad en unas realidades que no alcanzo a explicar totalmente, pero que me aproximan a un ser, a una energía, a una realidad que ha logrado establecer toda esta maravilla, ¿no? Que ha nacido de algo, de alguna parte. La ciencia trata de explicarlo, el Big Bang, que ya como que se pone en duda la teoría, pero bueno, habrá otras, ¿no? De alguna manera aparece esto. Obviamente desde nuestra fe aparece esa realidad de una experiencia honda de ese ser superior que se refleja en nosotros porque nos ha dado poderes, capacidades, características para poder percibir, y gustar y saborear toda esa realidad que nos supera, ¿no? Bueno, por eso me gustó que Daniel pusiera como en primer lugar la aparición de la admiración, o sea, de la capacidad de mirar más hondamente eso que ahorita estamos tratando de mirar, pero que nos produce y nos desarrolla en nosotros una experiencia honda y profunda respecto a esa realidad superior. En nuestro caso de la religión, pues lo hemos no determinado nosotros, sino hemos escuchado, percibido, por unos procesos también muy bonitos, muy hondos, muy profundos, la revelación de esa divinidad, de ese poder o de esa fuerza. Para nosotros es la revelación de Dios. Y eso se nos va revelando a través de, de toda esa realidad que no conocemos y que tenemos que explorar. No sé si he sido claro en eso. Y concluyo diciendo que mi punto de vista es que si desde nuestra fe, que la hemos ido también elaborando, no por nosotros mismos, sino por un don o una gracia especial de experimentarla, de sentirla hondamente, pues yo digo, esa misma energía, esa misma fuerza, esa misma potencialidad que hemos percibido nosotros como seres humanos, se está manifestando en un universo inmenso, donde puede también haber expresiones de imagen y semejanza de esa realidad que para nosotros es el Dios en el cual creemos. No sé si entendieron, pero yo siento que dije cosas muy bonitas, o por lo menos sonaron bien. Pero que sean verdad, ustedes lo dirán. Qué bien, Fernando. Marcelo. Bueno, aquí es para repetir muchas cosas que ya se han dicho, ¿no? Entendiendo el universo, esos millones de planetas, pues en cada planeta, pues hombre, existen unas condiciones físicas, y ya lo han dicho, de presión, temperatura, gravedad, ubicación dentro del mismo universo. Entonces, combinado eso con todos los millones, obviamente ya lo han dicho, es infinitamente imposible que haya otra especie humana en otra parte, ¿sí? Yéndonos, es decir, dejando ese universo allá lejitos, metámonos al hombre, ¿sí? ¿Y qué es el hombre? Es un universo, ¿sí? Tiene exactamente las mismas características. Cada ser humano nació en unas condiciones dadas, en una situación familiar, en una situación histórica, y él hace su leyenda propia. Cada ser humano tiene su historia que es diferente a otra. Entonces viene lo complejo, que es cuando se juntan todos y entonces se empieza a hablar de lenguaje, de escritura, de música, de progreso. Entonces vienen los tres pilares que plantea Daniel, espectaculares, que son la religión, la ciencia y el arte. Entonces es cuando el hombre, junto con otros, empieza a sentir cosas y a manifestársela a otras personas para que juntos vayan haciendo algo diferente a lo que cada uno personalmente está viviendo, ¿sí? Entonces, en la religión, como bien lo expresaba Fernando, pues hombre, se habla del hombre, pero yo creo que hay que hablar de cada individuo, ¿no? Porque cada individuo lo siente en una forma diferente. Otra cosa es que uno se enriquezca con las experiencias de otra persona. Lo mismo pasa con el arte y lo mismo pasa con la ciencia. Entonces, en la ciencia
pues ha habido un progreso, hablando allá desde lo que hablaba Daniel, del señor que llamó átomo a la parte más elemental de la materia, hasta llegar hasta nuestros días, en la cual todo se va reunificando, es decir, no es que se esté inventando, sino que se van descubriendo cosas para llegar finalmente al quantum, ¿cierto? Finalmente el quantum en este momento es el que expresa la esencia de la ciencia, la esencia de la energía. De ahí que esté tomando un auge grande la física cuántica, que no solamente la están metiendo en la parte física, sino también en la parte artística. Hay atrevidos que se meten a meter la cuántica en el arte y eso es espectacular cuando juntan la ciencia con el arte. Qué ¿Sí? bien. Qué Y, bien. y la religión, lógicamente, como les digo, es un sentimiento personal que comunicado y enriquecido con otras experiencias, pues hombre, lo hace progresar a uno. Bueno, yo tenía 3 ideas, pero se cambiaron al oírlos a ustedes. Y bienvenido, Pedro. Eh, estamos en el tema de la posibilidad de vida humana en otros planetas. Cuando Reinaldo propuso eso, ustedes saben, yo dije, bueno, voy a buscar cuál es el conocimiento humano que hay sobre eso. Entonces, ¿qué hice? Entré a ChatGPT y le pregunté. Y ChatGPT me dice, hombre, hasta no hay existencia de evidencias científicas concluyentes de vida humana en otros planetas y habla de la evidencia de agua en Marte, en Júpiter y en Saturno, en un par de lunas hay un poquito de agua que podría albergar condiciones, después pudiera haber agua, porque eso es vida humana, o el potencial de vida humana, y después dice quién está buscando, la NASA, etcétera, los científicos. Pero me quedaron 2 palabras que me pusieron a pensar. Una que estuvimos hablando aquí. Ignorancia. Ignorancia. Hablamos de ignorancia, somos unos tremendos ignorantes. Pero hay otra que es conocimiento, cognoscere. Y como que de repente dije, oye, son de la misma base, ¿no? No soy muy bueno en latín porque se me pasó hace mucho tiempo, pero ignorancia es que no hay conocimiento, ¿no es cierto? Y cognoscere es conocer entre todos. Cognoscere es conocimiento. Si eso es verdad o no sé, pero me llamaron la atención. ¿Por qué? Porque busqué esa evidencia científica y no la encontré. Humberto habló de una cosa que me pareció muy interesante, del Buda y de otras existencias y de la energía. Y una de las cosas que a mí me impactó en mi vida fue Teilhard de Chardin y el concepto de la energía como la única realidad. Y ahora viendo a Marcelino del quantum y la energía humana de Teilhard de Chardin, y todo es energía, porque hasta lo físico es energía concentrada, y no hay muerte, porque la energía no se puede destruir, se puede transformar. Y entonces la perrita que se me murió hace 2 semanas se transformó en polvo, la cremaron, y entonces, pero está, y no se fue. Yo creo en esa energía que existe y que es la base de todo el universo. Pero resulta que estaba hablando de todo esto y estaba sintiendo esto cuando de repente ayer me llegó un video de Yuval Harari sobre la inteligencia artificial y el futuro del universo. Se lo mandé a Pedro y a algunos de ustedes y dije miércoles. Y el tipo dice, hay 2 cosas, entre muchas cosas de esa entrevista y se las voy a mandar, que la conseguí con subtítulos en español para los que no manejan el inglés. El tipo dice, el secreto mayor de su vida es que aprendió a meditar. Este es un filósofo histórico, discateo, no sé cuántos, pero dice que aprendió a meditar, a entrarse en su interior, a tener conciencia de sí.
Y dice que el gran desafío de la universidad, de la humanidad, es llegar a colaborar, a trabajar en conjunto, y que él tiene el sueño de que la humanidad ahora, con todos estos desafíos del planeta para preservar el planeta, aprendamos realmente a colaborar, porque no hemos colaborado. Hemos tratado, hemos avanzado cantidades, pero no hemos podido llegar, y que de repente la preservación del planeta y la forma de vida que tenemos es el mayor desafío que tenemos de este mundo consciente. Entonces, hacia afuera, colaborar, y hacia adentro, conocerse, interiorizarse. Y yo dije, ¿todo eso qué es? Y perdónenme la arrogancia, pero es que yo pienso que, como decía Reinaldo, y como decimos muchas veces, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y un primo de Pilar decía el otro día que qué arrogancia el ser humano pretender ser igual a su creador. Y yo dije, es que aquí no hay superior ni hay inferior. Imagen y semejanza es al mismo nivel. Llegar al Dios que tengo adentro en la forma más pura de energía, y al Dios que está en la naturaleza. Todo esto está en desorden, pero esto es lo que estoy sintiendo de esta conversación, que, que, que realmente la forma de vida humana no es una forma que perece, como dice nuestra fe, yendo a lo que hablaba Álvaro. Nosotros sabemos que no desaparecemos, que seguimos viviendo, y que hemos vivido probablemente varias vidas, y no sabemos si hay reencarnación o no la hay. Yo creo en ella. Es decir, todo este transitar de esto, llegar a entender eso, yo digo, ese es como el objetivo de la vida, llegar a entenderse y a trabajar con los demás para comprender el universo, y eso es llegar a ser Dios, imagen y semejanza. No más. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, Darío. Reinaldo. Un último pensamiento para responder a varias de las inquietudes, no responder, pues por lo menos para unificar un poquito criterios. Cuando hablábamos del universo y comencé ese punto de partida, es porque si no tenemos el macro de referencia, que es el universo que ahora conocemos, ese millonada de galaxias, es muy difícil que entonces lo que acabas de decir, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenga peso, en el sentido de que la evolución, y no es contradecirte, Daniel, pero la evolución del universo no es por el azar. Esa evolución como la conocemos, esa millonada de galaxias, eso no puede haber sido por el azar de conjugaciones de elementos, no. Eso tiene un plan, un diseño, y ese diseño no puede ser minúsculo, es gigantesco. Ese diseño, ¿han visto alguna vez o nos han contado alguna vez que hayan habido colisiones de galaxias que hayan creado una gigantesca cadena de explosiones de galaxia tras galaxia, que sería lo más evidente? No, ese universo con todas esas vicisitudes y cambios sigue siendo un universo estable por la energía de la gravedad, precisamente, que es una gravedad que tiene una inteligencia propia. Pero si no se concibe que ese universo creado de la nada, como el Big Bang es lo que afirma básicamente, que era todo potencialidad y ¡pum!, salió a la existencia, eso tiene que tener un organizador. Es imposible que ese universo de esa monstruosidad tan gigantesca haya sido salido por el azar o por organización de millonadas de años que han ido cada uno paulatinamente organizándose en galaxias. No, eso tiene que tener una mente organizadora de tal calibre que no solamente le da inicio, sino lo mantiene organizado. Entonces, Pedro. Perdón. Sigue, sí. sigue. Entonces, volviéndolo acá,
cuando nos dice, hablaste de religión muy bien, Daniel, esa parte intuitiva que ha siempre tenido el hombre de que se siente atraído por la trascendencia y lo ha expresado en formas religiosas, pero al principio era básicamente el chamanismo, y el chamán era el que hacía la ligación y el puente entre la tribu y la deidad. Cuando no han tenido una revelación religiosa de un profeta, el hombre ha inventado los dioses del Olimpo. Ahí está todos los Olimpos, todos los dioses del Olimpo griego y todos los dioses del Olimpo romano. Y esa proyección a ese cielo es las condiciones del hombre en términos superlativos, que esos dioses después juegan con el hombre. Pero no hay un Dios revelado que tenga esta posibilidad de lo que tiene la religión revelada, de un Dios amoroso, deseoso de compartir su magnificencia precisamente en nuestra capacidad creativa. Entonces, cuando hacemos la pregunta o hacías la anotación, Daniel, no es para refutar, es que el universo, lo que hacen los cosmólogos, es que han visto que hay una aparición de galaxias casi en términos simultáneos para estar en el estadio, que la están estudiando, de estar en similitud de estructura, organización, etc. Entonces, eso quiere decir que ha habido un universo en evolución en donde las condiciones de nuestra galaxia y de nuestro planeta altamente probables se han repetido en otras galaxias, porque van a la misma par de las evidencias científicas de que están en similitud de organización que nuestra galaxia. Entonces, si eso es posible y nuestra galaxia da en nuestro planeta las condiciones de vida, vegetal, animal, pero las condiciones para que aparezca el hombre, entonces la probabilidad de que se den formas específicas diferentes de humanidad en otros planetas es altamente probable. Pedrito, no te hemos escuchado. ¿Están muy locos tus compañeros? Sí, nos deschavetamos todos al tiempo. No, perdón. Primero, perdonen que no haya llegado a tiempo para disfrutarlo. De todos modos, lo voy a disfrutar porque sé que tenemos la filmación, ¿no? La grabación. Lo que sí se pone uno a pensar en ese tipo de cosas, evidentemente, como estás diciendo, Reinaldo, es que factible sí es, pero la construcción real no la tenemos nosotros. Tampoco la podemos denegar. Es decir, nadie puede decir lo que dice el chat GPT es lo que puede decir el chat GPT. No hay nada más. O sea, podría hacer, digamos, algún tipo de situaciones que se pudieran plantear que fueran iguales o no, pero realmente simplemente no sabemos. Entonces, dentro del no sabemos, tenemos ese algo que tenemos en la cabeza que depende de dónde venimos. Tú encuentras que los 4 colombianitos que se perdieron en la selva, si 4 de nosotros nos encontramos en la selva, estamos jodidos. Ya no estamos. Exactamente, ya no estamos. Entonces, es esa parte, es decir, lo que bien se puede decir es que la mente del hombre solo puede producir lo que ha conocido. Y todo aquello que no conoce son divagaciones, en realidad, que a veces, en términos, digamos, filosóficos, se pueden comprender como la esencia de un pensamiento o de una conducta o de una virtud o qué sé yo, ¿no? O simplemente no existen para los demás. Para Putin no existe Ucrania como un país independiente. ¿Por qué? Pues porque su mente le hizo contar una historia con todo lo que había visto, eso está descrito como tal, que entra dentro de una personalidad que acepta ese tipo de ideas que tiene él en ese tipo de cosas. De manera que, es decir, lo que siempre es importante es tener un poco de introspección
y sobre todo esa duda metódica de qué es lo que me está faltando y aceptar lo que no tenemos. Yo creo que no es mucho más lo que podría yo decir inicialmente, pero sí me parece que es muy importante, digamos, tratar de congregar de alguna forma diferentes versiones. La diferencia que, por ejemplo, la acentúa muy bien Ferdi, en esa última partecita, me pareció fantástica. Fantástica, pero que a mí no se me hubiera ocurrido cuando él la transforma en la historia vital que tiene, que es magnífica, o sea, porque es todo muy coherente en esa vida. Yo solo no la podría decir. De hecho, la única vez que quise ir al seminario, mi madre me dijo que estaba todavía muy jovencito, que me esperara el bachillerato. Y ya después en el bachillerato, como tenía novias y como tenía todo, pues se me olvidó todo. Entonces, somos simplemente, digamos, si me permiten decirlo en términos cosmogónicos, somos un gas cuya energía se ha organizado para ser lo que nos vemos nosotros. Pero la esencia del gas todavía, ahí está, lo que acabas de decir tú, Reinaldo, no la tenemos, puede haber, puede no haberlo, y la realidad es que yo creo que sí es muy factible, pero simplemente por pensar que se repiten lo de las galaxias, pero poco más. Un último comentario, Álvaro, y porque Fernando se nos está cayendo, ya el tiempo se acabó. Sí, Pero total. Álvaro. No, total, yo iba a decir exactamente lo mismo que Pedro, que llegó con los motores prendidos, pero Ferdi de estar mamado, supremamente cansado, yo quería era una moción de terminar y dejar allí, pero solo Listo. quiero una frase muy cortica que me hizo caer en cuenta, Pedro, de que detrás de todos nuestros niños, nuestros 4 niños que estudiaron 40 días en la selva, hay una cantidad de reflexiones maravillosas que podemos hacer con eso. Una sola consideración es, hubo un niño, el bebé de 11 meses, que no tomó en 40 días sino agua. No probó absolutamente nada más. Ahí está vivo y se alimentó única y exclusivamente de agua durante 40 días. Cuidemos el agua. Qué berraquera, buenísimo. Bueno, Leonidas, rapidito. Yo quisiera decir, me parece muy interesante todo lo que hemos visto y oído, y me parecería muy interesante oír a lo que Humberto tenía preparado. Sí. Y pues simplemente dejemos para la próxima vez el continuar esto y además pues el enriquecimiento de lo que nos puede dar y todos los demás que podamos o puedan colaborar. Me parece una buena moción de invitar a Humberto que colabore con esto, pero para no seguir con el mismo tema siempre, lo que podemos decir es que nos diga lo que pensaba de eso y le jalamos al otro tema que ya Álvaro está preparando y todos sobre la sobrepoblación en el planeta, que lo teníamos ya clasificado para la próxima semana. ¿Les parece eso? Y le decimos a Humberto que nos hable sobre este tema, su punto de vista, como para que todos cerremos el tema y pasamos al otro. ¿Les parece? Sí. Me gustaría oír a Pedro, a mí personalmente. Ya lo dijo, ¿no? De lo que, pues que prepare o revise lo que quisiera, si es que sirve, y si no, pues tal cual propones. Entonces, dejemos un tiempo a la primera, al comienzo de la próxima reunión para el que quiera hablar sobre el tema y cerrar el tema. Exacto. Y le jalamos al segundo, sobre población en el planeta. ¿Listos? Sí. Gracias. Perfecto. Oiga, qué reunión linda, hombre. Muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Ay, muchas gracias. No, pues, Saludos. Me divertiré con la grabación, ¿eh? Pedro, me tienes que contar de tu voto en las elecciones. Pero no en público. ¿Las qué dices? Que perdí el sonido. Se puede. ¿De las elecciones, dices? El voto que diste en las elecciones. El voto que vas a dar en las elecciones
¿Cuándo es el 23? Del 23, sí, sí, sí. Está sí, bien, claro. bien movida. Está bien Oh, movida. venga, eso fue fantástico. O sea, es decir, además que como tengo un poco de diarrea Mental. mental y, No es y eso. No vocal, digas diarrea mental, es que tienes la voz en todo su esplendor. Hasta luego. Bueno, muchas Felicidades. gracias, muchachos, muchas gracias. Chao. Perdón el retardo. Gracias. Chao. Me quedo con el padre Mendoza que me voy a confesar. Hasta luego. Muy bien, perfecto. Que les Perfecto. vaya bien. Voy. Perdí.